Llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no de... Y empezamos a hablar así de temas relacionados a este día tan especial para todos los mexicanos, que es la celebración de Día de Muertos. Pero la iglesia, ¿cómo ve la muerte? Y nos acompaña el padre Marco Antonio, como siempre, expertos en este tema. Muy buenos días, padre. Es un gusto tenerlo inicio de semana, ¿no? Buen día, Bienvenido, buen día. como siempre, hablemos de este tema. Gracias. Sí, es un tema muy hermoso en cuanto a lo cultural. Es decir, el Día de Muertos no surge en la iglesia, surge en todas las comunidades, que habitaban en México, ¿sí? Las comunidades indígenas, en su relación que tenían y en su concepto que tenían de la muerte, ¿no? Siempre ha sido algo misterioso, algo no claro a los ojos de los humanos. Entonces ellos ideaban unos rituales, ¿no? Para darle culto a aquel que salía de este mundo, ¿no? Ellos decían, una persona muere y el Día de Muertos viene y nos visita y luego se va. De ahí entonces que en las tumbas se ponían toda especie de, quiero llamar alguna palabra, bueno, objetos, digamos, objetos que le ayudaban al muerto a volver a su lugar. La comida, el agua, una cruz que iluminaba su camino, la vela. La flor de cempasúchil, por ejemplo, que tenía la idea de que la flor de cempasúchil atraía las almas de los difuntos para llevarlos hacia el camino de la luz. Sí. Entonces, eso se iba poniendo en las tumbas, ¿no? de los difuntos. Cuando llegan los españoles y ven toda esta riqueza cultural, digámosle así, porque realmente lo es, ellos toman esa costumbre y buscan cristianizarla, darle un sentido. ¿Por qué? Porque la iglesia también tiene un concepto de muerte, ¿no? O sea, claro. La iglesia tiene también un concepto de trascendencia, ¿no? Claro. De la eternidad. Entonces, ¿cómo hacer que esta expresión cultural, esta ideología que tenían nuestros antepasados fueran cristianizados? Entonces, la iglesia empezó a poner qué cosas, por ejemplo, el pan de muerto. El pan de muerto, que conocemos, el redondito, que está sabroso. Delicioso. Lo ponen los españoles como un signo de representar la Eucaristía, ¿no? Perdón. La Eucaristía, que es el alimento, el viático que le llamamos, el alimento para llegar a la eternidad. Cuando una persona está agonizando, pues se busca darle con la Eucaristía para que tenga ese alimento espiritual para llegar a la presencia de Dios. Así, de esa manera, la iglesia mueve la fecha a que coincida con el día de Todos los Santos, la solemnidad de Todos los Santos, que fue el día de ayer, 1 de noviembre, y luego inmediatamente celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Aquella tradición de los difuntos la pasan a la fecha de los fieles difuntos y así se hace una sola celebración en esta dinámica, en donde pues la iglesia de alguna manera se une a este carácter tradicional muy propio de nuestro país. Hay otros países que también tienen esta cultura. ¿Es una celebración 100% mexicana? Sí, con origen mexicano. ¿Existen otros países? Existe en Brasil. No recuerdo, en Brasil estoy seguro, no recuerdo si en Colombia también, pero no de una manera tan propia como la nuestra, ¿no? La experiencia, por ejemplo, la figura de la Catrina también tiene es una tradición que viene desde la cultura mexicana, ¿no? Era como quien presidía toda la celebración de los difuntos, ¿no? Entonces es una experiencia realmente llena de simbolismo, una experiencia llena de cultura y también una experiencia de fe. ¿De fe en qué sentido? Repito, en que se celebra el Día de Muertos, el día en el que la tradición mexicana se mueve a la festividad religiosa de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y pues es el día en el que hoy celebramos y oramos por ellos, ¿no? Un día, desde luego, en los cuales los visitamos, los recordamos y hacen que sea un día muy especial para muchas personas, sin duda, de las personas que más queremos que han partido. Así es. De hecho, el altar de muertos, que aquí tiene uno excelente que estoy viendo, fabuloso. Gracias. El altar de muertos tiene una finalidad. Ellos surgen en aquellos lugares donde una persona no podía ir a visitar a su difunto. Es decir, pues murió y quedó sepultado en tal lugar, pero yo vivo acá. Entonces, ¿cómo lo recuerdo? Pues empezaron a crear ese altar, ¿no? Poniendo en el altar de muertos los mismos símbolos que ponían en las tumbas, como les comentaba, la vela, el agua, la comida, la flor de cempasúchil, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la tradición del altar de muertos.
Y sí, es un momento en el que la gente se sienta para recordar a sus difuntos. Y más aquí en México, si se han dado cuenta, los cementerios se vuelven una fiesta, ¿no? Porque la gente acostumbra, sobre todo en el interior de la República, a ir a velar desde el día 1, algunos hasta el día 31. Claro. ¿Por qué? Porque incluso algunas tradiciones, algunas costumbres, es que el día 31, ¿sí?, es cuando se recuerda a todos los santos en la iglesia, pero en lo cultural a los niños. Tienen esa costumbre, a los niños difuntos el día 1 y ya a los adultos el día 2. Entonces mucha gente acostumbra a ir a velar, ¿no?, con bastante tiempo. Aquí en nuestro país siempre nos hemos caracterizado por sacar una, digamos así, una broma, un chiste, un festejo de todo. Pues la muerte también se vuelve ese motivo, ¿no? El motivo de ir a celebrar en sus panteones. Algunos van todo el día, Sí, se quedan. llevan su comida o compran ahí comida y se vuelve aquello una reunión familiar en torno a aquel que fue parte de nuestra familia y que recordamos y que amamos, y que ahí están sus restos, pero en torno a sus restos rezamos, nos acordamos de sus chistes, de sus bromas, etcétera, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, padre, por estar aquí con nosotros. Y bueno, en esta fecha tan especial, pero no hay que olvidarnos de ellos. Nada más los panteones se llenan de flores, de gente este día, ¿no? Entonces hay que acompañarlos siempre. Así es, hay que hacer una oración siempre por ellos, hay que acompañarlos siempre con la oración, pedirle que estén ahí en la presencia del Señor, y aquí en la tierra pues quedarnos con sus gratos recuerdos y con su grata memoria. Muchas gracias, padre. Buen inicio de Que pasen un semana. estupendo día, padre. Igualmente, que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, igualmente. padre, por la bendición. Continuamos con más. Vámonos contigo, Nieblas. Ahora sí, porque ya sabemos todas las respuestas. Adelante, vámonos contigo.